Bienvenidos a EWTN Noticias, qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Estos son los titulares. Animan a rezar por las víctimas del terremoto y el tsunami en Indonesia. Papa Francisco expulsa del estado clerical a Fernando Karadima en Chile. Vaticano publica una instrucción sobre el funcionamiento del Sínodo de los Obispos. Iniciamos el noticiero contándoles que Catholic Relief Services viene animando a rezar una oración por las víctimas del terremoto y tsunami ocurrido en Indonesia. Conozcamos los detalles. Hace unos días, un sismo de 7.5 grados afectó a la isla de Sulawesi en Indonesia y provocó un tsunami que acabó con la vida de más de 800 personas, destruyendo varias estructuras de la ciudad. Asimismo, cientos de personas han sido atendidas en hospitales y hay más de 16.000 evacuadas. El presidente indonesio Joko Widodo habló en una conferencia de prensa sobre lo que están haciendo frente al desastre ocurrido. Ya he instruido al ministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad para que se coordinen todos los recursos, incluida la Agencia Nacional de Desastres. También llamé al jefe de las Fuerzas Armadas para trabajar juntos en el manejo de la situación de emergencia, la búsqueda de víctimas, las operaciones de rescate, evaluación y la preparación de las necesidades básicas necesarias. A raíz de este suceso, Catholic Relief Services, organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos, ha compartido una oración dirigida a todo el pueblo de Dios para rezar por las víctimas del terremoto y tsunami, en el que le piden a Dios que sea ahora para la gente de Indonesia el más firme de los cimientos de justicia y esperanza. Y el Papa Francisco se pronunció sobre este lamentable hecho que enlutó a Indonesia. Alan Holdren desde Roma nos tiene toda la información. Adelante, Alan. Hola amigos, les comento que tras el rezo del Ángelus del domingo, el Papa Francisco expresó su cercanía y rezó por todas las víctimas del tsunami que ha golpeado la isla de Sulawesi, en Indonesia. También dijo que ora por los difuntos, por los heridos y por los que han perdido su casa y el trabajo. Asimismo, pidió que el Señor consuele a los damnificados y apoye los esfuerzos de aquellos que están comprometidos en llevar socorro. Cambiando de tema, les informo que el Papa Francisco brindó una audiencia a la Asociación Nacional de la Policía del Estado italiana. En dicha reunión, el Santo Padre recordó que cuando faltan la legalidad y la seguridad, los más débiles son los primeros en sufrir las consecuencias, porque tienen menos medios para defenderse y abastecerse por sí mismos. En ese sentido, el pontífice destacó que cada injusticia afecta sobre todo a los más pobres y a todos aquellos que de diversas maneras se encuentran entre los últimos, como los migrantes, los marginados, los enfermos o aquellos que son víctimas de la injusticia y del abuso. En otro momento de su discurso, agradeció a la policía el mensaje de solidaridad que su misión transmite en un compromiso a menudo silencioso. Por otro lado, en un comunicado emitido por la Santa Sede, el Papa Francisco ha invitado a los fieles de todo el mundo a rezar el Santo Rosario todos los días durante este mes de octubre, pidiendo la intercesión de la Virgen María y San Miguel Arcángel para que protejan a la Iglesia del demonio en estos tiempos de crisis. La oración mariana que se aconseja rezar es aquella que dice: «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios», mientras que la oración a San Miguel Arcángel que se propone es la creada por el Papa León XIII, que comienza diciendo: «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las tentaciones del demonio». Así es amigos, todos estamos invitados a rezar estas oraciones al final del rezo de nuestro rosario, y la Red Mundial de la Oración del Papa ha recibido la misión especial de impulsar esta práctica en todo el mundo. Por el momento, estas son algunas de las noticias más relevantes que tenemos del Santo Padre. Seguiremos trabajando aquí en Roma para llevarles más novedades. Informó para EWTN Noticias Alan Holdren. Hasta la próxima. Gracias, Alan, por la información. Es una oportunidad para vivir en la comunión de la Iglesia, acogiendo con todo el corazón la invitación del Papa
a orar el rosario en este mes de octubre, además también con la oración Bajo tu amparo, una oración en la que la Iglesia desde los tiempos más remotos se ha puesto bajo el amparo justamente y la protección de María Santísima, y además contando siempre con la defensa, con la fuerza, con la presencia en nuestra vida, también en la vida de la Iglesia en momentos difíciles, de San Miguel Arcángel, que vence al maligno en todas sus insidias, las insidias que nos han llevado a este momento de dificultad en la vida de la Iglesia. Ahora les contamos que el Santo Padre ha expulsado del estado clerical a Fernando Karadima, una decisión que, según el portavoz de la Santa Sede, nos muestra la línea de la Iglesia en materia de abusos. El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, ex sacerdote chileno condenado por abusos sexuales. La Santa Sede informó que el decreto firmado por el pontífice el pasado jueves 27 de septiembre contempla la dispensa de todas las obligaciones clericales y fue realizado en forma excepcional, en conciencia y por el bien de la Iglesia, bajo la potestad que le compete al Papa. Al respecto, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, dio algunas luces para entender este decreto. Hay dos claves para entender este decreto. La primera es el Papa que actúa en conciencia. Y la segunda que el Papa que la motivación. El Papa Francisco está como un pastor, como un padre para que actúa para el bien de toda la Iglesia. El portavoz del Vaticano también aseguró que este paso que ha dado el Papa Francisco es una muestra de la línea que toma la Iglesia contra los abusos. La dimisión del estado clerical de Karadima es un paso más en la línea férrea del Papa Francisco ante los abusos. Este ha sido un caso de podredumbre muy serio y había que arrancarlo de raíz. Se trata de una medida excepcional, pero los delitos de Karadima en Chile han sido muy excepcionales en el gran daño que han hecho al pueblo. Por su parte, el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Ricardo Esati, emitió un comunicado luego de conocerse la noticia de ese decreto de dimisión. El Santo Padre ha tomado esta grave decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia. Esa actitud de colaborar con la tarea propia de la Iglesia, de reparar todo daño causado a las víctimas y también a todas las personas que han sufrido y sufren por este hecho. El cardenal Esati también envió un mensaje a todos los católicos de la Arquidiócesis de Santiago para que acojan esta decisión del Papa Francisco. Los católicos de Santiago y la gente de buena voluntad estamos llamados a acoger esta determinación del Santo Padre, quienes creemos y somos parte de la Iglesia con fe y fidelidad a la acción del Santo Padre. Es lo que se espera justamente en la Iglesia, que al debido proceso que todos merecen, incluso a la persona que podría ser un presunto culpable de los peores crímenes, si se llega al dictamen de culpabilidad, que la Iglesia proceda enérgicamente para dejar claro que no es una alternativa para nadie en la Iglesia el cometer este tipo de crímenes. Cambiamos un tono de información para contarles que el Vaticano publicó la instrucción que regirá los procedimientos y protocolos del Sínodo de los Obispos. Este documento complementa a la exhortación Episcopalis Communio, publicada solo unas semanas atrás. Veamos de qué se trata. Antes de la apertura del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la Santa Sede publicó la instrucción sobre las asambleas sinodales y sobre la actividad de la Secretaría General. Este documento subraya que es competencia del Papa convocar el Sínodo de los Obispos, establecer su temática, elegir a sus miembros, presidir la Asamblea Sinodal y promulgar y ratificar el documento final. Asimismo, es potestad del Pontífice concluir el Sínodo, suspenderlo o disolverlo en caso sea necesario.
La primera parte de la instrucción da detalles sobre quiénes pueden formar parte de la Asamblea del Sínodo y su Secretaría General. La segunda establece los procedimientos bajo los cuales funcionarán ambas entidades. Por su parte, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Fabio Favene, explicó que esta instrucción es un desarrollo de la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, publicada semanas atrás y que no supone una ruptura con lo establecido en el Ordo Synodi Episcoporum, la instrucción hasta ahora vigente, sino que es una continuación de la misma. No obstante, el obispo citó algunas novedades como la ampliación de la Secretaría General del Sínodo, cuyo Consejo Ordinario ahora será integrado por 21 obispos, 16 de los cuales serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria, para asegurar que todas las iglesias particulares queden representadas. Y estamos en el Sínodo de la Juventud y que no falte nuestra oración. EWTN te estará trayendo todos los detalles para que puedas estar unido también, sabiendo lo que está pasando, lo que se está conversando entre sesiones, para que la bendición de Dios sea muy fuerte en esa aula sinodal y pueda salir de este encuentro de los obispos un nuevo llamado radical, con toda la verdad, con la fuerza renovadora y transformante del Evangelio para los jóvenes de hoy. En otras noticias, el Santo Padre recibió a un grupo de participantes del Seminario de Ética en el gerenciamiento de la salud y les habló sobre la importancia de la dignidad de las personas enfermas, denunciando la gran tendencia global a legalizar la eutanasia. Escuchemos. El Papa Francisco se reunió con los 70 participantes del cuarto Seminario de Ética en el Gerenciamiento de la Salud, promovido por la Pontificia Academia para la Vida, y en el que se abordaron temas de salud y su impacto en la sociedad, basándose en la reflexión del magisterio de la Iglesia. Al comenzar su discurso, el Santo Padre dio la bienvenida a los presentes y agradeció el trabajo del presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Alberto Bochatey, quien también es obispo auxiliar de La Plata. Luego habló de la situación y los retos actuales que enfrenta la salud en Latinoamérica. El mundo de la salud en general, y particularmente en América Latina, vive una época marcada por la crisis económica y puede hacernos caer en el desaliento, las dificultades en el desarrollo de la ciencia médica y en el acceso a las terapias y medicinas más adecuadas. Ante este difícil panorama, el pontífice animó a los participantes invitándolos a trabajar por un milagro, el milagro que se necesita para calmar la enfermedad. Un milagro no es hacer lo imposible. El milagro es encontrar en el enfermo, en el desamparado que tenemos delante, a un hermano. Estamos llamados a reconocer en el receptor de las prestaciones el inmenso valor de su dignidad como ser humano, como hijo de Dios. Finalmente, el Papa Francisco denunció la fuerte tendencia que existe en el mundo a la legalización de la eutanasia e hizo un llamado a trabajar por la persona. Si la persona se siente amada, respetada, aceptada, la sombra negativa de la eutanasia desaparece o se hace casi inexistente, pues el valor de su ser se mide por su capacidad de dar y recibir amor, y no por su productividad. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos cubanos se pronunciarán sobre reforma constitucional en la isla. Vaticano pide ante la ONU soluciones reales a la violencia en República Centroafricana. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. El arzobispo de Camagüey señaló que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba hará un pronunciamiento con respecto al debate de reforma constitucional que se realiza en el país.
En declaraciones a un medio local, el arzobispo de Camagüey, Cuba, Monseñor Wilfredo Pino, advirtió que la conferencia de obispos de su país se pronunciará sobre el debate de reforma constitucional para la isla, cuya Carta Magna data de 1976. Al respecto, precisó que los obispos han venido haciendo declaraciones desde sus diócesis, pero que habrá un pronunciamiento conjunto en las siguientes semanas con antelación al referéndum programado para el 24 de febrero de 2019. La fase de debate de la reforma empezó el 13 de agosto y concluirá el 15 de noviembre, periodo en el cual se llevará a cabo 135.000 reuniones dirigidas por 7.600 dúos de ciudadanos con el encargo de recoger los aportes de la ciudadanía y así modificar eventualmente el texto propuesto. Entre los cambios que propone la reforma es el reconocimiento de la propiedad privada y la desaparición del término comunismo. Sin embargo, no se incorpora ninguna modificación estructural y se mantiene el carácter socialista del sistema político y social del país y el Partido Comunista como fuerza dirigente superior. Además, se redefine el matrimonio como la unión entre dos personas, lo que abre las puertas a la legalización del matrimonio gay. Por su parte, Monseñor Pino, en una carta titulada Mi modesta opinión, expresó su deseo de que la nueva Constitución permita a los padres escoger el tipo de educación para sus hijos y que desaparezca la mentalidad antinatalista junto a la llamada instrucción sexual. La República Centroafricana, país que visitó el Papa Francisco en el 2015, pasa por otra etapa de recrudecimiento de la violencia. Por ello, el representante de la Santa Sede ante la ONU pidió soluciones reales a la violencia que se vive en esta nación. Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados del Vaticano y jefe de la delegación de la Santa Sede ante Naciones Unidas, pidió a la comunidad internacional soluciones políticas sostenibles para la crisis por la que atraviesa República Centroafricana y que incluye una escalada de violencia. Monseñor Gallagher, como parte de su intervención en el 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, aseguró que la crisis política y humanitaria en la República Centroafricana es motivo de preocupación para la Santa Sede y una prueba más de la incapacidad de la comunidad internacional para atender estos problemas. Según se dio a conocer, la mayoría del territorio centroafricano sufre un tenso conflicto, siendo el suroeste escenario del aumento de combates. La mitad de la población, unos 2,5 millones de personas, necesita apoyo humanitario urgente y, como es habitual en este tipo de situaciones, son los niños y las mujeres los primeros afectados. Por otro lado, Monseñor Gallagher reclamó, además de la intervención efectiva de la ONU, el fin del tráfico de armas en la región. El viaje del Santo Padre en el 2015 llamó la atención del mundo hacia la crisis que se vivía en la República Centroafricana, una crisis que se ha recrudecido últimamente, por lo que la Santa Sede pide que la ONU se haga presente concretamente con una solución que permita justamente aliviar el dolor para los que más sufren, los niños, las mujeres, los ancianos, en una nación ya muy desgarrada y ensangrentada por una terrible guerra civil. Ahora nos vamos hasta Panamá, donde nuestro compañero Diego López tiene noticias sobre los preparativos que se están llevando a cabo para la JMJ 2019. Adelante, Diego. Hola amigos, nos encontramos en la ciudad de Panamá, específicamente en la cinta costera, lugar de más de 7 kilómetros de extensión, donde se realizarán los principales eventos de la Jornada Mundial de la Juventud en enero de 2019. Aquí te contamos alguno de ellos. Los organizadores indicaron que en la franja costera se desarrollará la misa inaugural, el Festival de la Juventud, que consta de un programa cultural y artístico, el Festival del Perdón para acudir al sacramento de la confesión, la feria vocacional, el Vía Crucis, una vigilia de adoración y posiblemente la misa de clausura con el Papa Francisco. En la franja costera también estará el Centro Internacional de Prensa, lugar que albergará a miles de periodistas. Entre otras noticias, les comentamos que conversamos con el director de voluntarios de la JMJ, Javier Pacheco, quien nos contó todos los requisitos para las personas que deseen servir en esta Jornada Mundial de la Juventud. Aquí te contamos en la entrevista. Lo más importante es que surja en tu corazón ese deseo de poder ayudar.
Yo recuerdo cuando la primera vez fui como peregrino, luego que vi esa multitud, dije, sabes que para la próxima jornada esta misión hay que apoyarla, y me sumé. El fiel deseo de servir, el deseo de poder colaborar y ofrecerte. A través de la página web puedes hacer tu inscripción, aún estás a tiempo, hasta el 31 de octubre del 2018. Tenemos un mes y algunos días para poder hacer la inscripción. En panamá2019.pa entras a inscripción de voluntarios y luego allí pues envías tu candidatura. Bueno amigos, estas son algunas noticias que tenemos hasta el momento desde la ciudad de Panamá. Informó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Por otro lado, el Vaticano anunció hace unos días que la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones 2019 girará en torno a la cita bíblica de Efesios 4:25. Somos miembros los unos de los otros. Escuchemos de qué se trata. El pasado fin de semana, la Santa Sede anunció que el tema central para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales número 53, a celebrarse en el 2019, se denominará Somos miembros los unos de los otros. En el comunicado emitido por el Vaticano, se informó que lo que buscan con este enfoque es subrayar la importancia de restituir a la comunicación una perspectiva amplia y pone el acento en el valor de la interacción, entendida siempre como una oportunidad de encuentro con los demás. El texto añade también que la metáfora de la red como comunidad solidaria implica la construcción de un nosotros, basado en la escucha del otro, en el diálogo y por consiguiente en el uso responsable del lenguaje. De esta forma, la elección del tema del mensaje para el 2019 confirma la atención del Papa Francisco hacia los nuevos ambientes comunicativos, y en especial hacia las redes sociales, en las que el pontífice está presente en primera persona a través de la cuenta @pontifex en Twitter y el perfil @franciscus en Instagram. En otras noticias, en la ciudad de Lima, Perú, se inició el proceso de beatificación de Monseñor Federico Kaiser, un obispo alemán que fue el fundador de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima. Hace unos días abrió en Lima, Perú, la fase diocesana del proceso de beatificación de Monseñor Federico Kaiser, fundador de la Congregación de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima. La ceremonia se realizó en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo y contó con la presencia del arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, de la superiora de las misioneras Jesús, Verbo y Víctima, hermana María Jacinta, y la postuladora de la causa, la Madre María Inmaculada. El purpurado manifestó su alegría por la apertura del proceso y elevó sus oraciones para que pronto se pueda ver a Monseñor Kaiser beatificado. Federico Augusto Kaiser Deppel nació el 24 de mayo de 1903 en la localidad de Dülmen, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, y fue ordenado sacerdote de los Misioneros del Sagrado Corazón en 1932, cuando tenía 29 años. 7 años después, fue enviado al Perú. En 1957 se convirtió en el primer prelado de Caravelí, ciudad ubicada en el departamento de Arequipa, y más adelante funda la Congregación de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima. Con el permiso de la Santa Sede, instituyó a la Madre Willibrordis como formadora de las religiosas y quien actualmente es reconocida como cofundadora. El prelado falleció a la edad de 90 años en 1993, pero hasta el día de hoy su ejemplo ilumina la vida de sus religiosas y de miles de fieles. Pasando a otros temas, en varias oportunidades el Papa Francisco dedicó algunas reflexiones a la importancia de los ángeles de la guarda, también llamados ángeles custodios, cuya fiesta se celebró este 2 de octubre. Aquí 4 enseñanzas del Santo Padre para aprender a relacionarnos mejor con nuestro ángel de la guarda. Veamos.
Todos somos guardianes unos de otros, somos responsables unos de otros. Y en el plan de Dios lo es principalmente un ser celestial, un espíritu puro que está en presencia de Dios y también nos tiene muy presentes. Es más inteligente que nuestros enemigos infernales, que el demonio. Es más poderoso que él y es capaz de ayudarnos para superar todas sus insidias. Aprendamos a contar con él como nuestro mejor amigo. Por otro lado, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó una campaña para que padres, maestros y educadores recen el rosario acompañado de los niños y pidan por la unidad y la paz en todo el mundo. Conozcamos un poco más de esta gran iniciativa. Nespočetné množstvo detí sa narodilo počas vojny a nikdy nepoznalo mier. Pýtaš sa, čo s tým môžeš urobiť ty? Zapoj sa do našej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a pros s nami o pokoj pre všetkých. Už 18. októbra v kruhu tvojej rodiny, spolužiakov alebo spoločenstva. Pridaj sa k nám, lebo hoci sme malí, spolu môžeme dokázať veľké veci. La oración de los niños es poderosa. El Señor nos dijo que sus ángeles están siempre en presencia de Dios. Así es que esta es una maravillosa campaña a la que todos podemos sumarnos para rezar juntos, entre las generaciones, juntos con los niños, para lograr de Dios estos dones tan maravillosos y que tanto necesita el mundo, la paz y la unión. Bueno amigos, es todo por hoy. Hemos llegado al final de EWTN Noticias. Saben que siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantallas. Que tengan un gran día.